Bienvenidos a toda la querida comunidad de este preuniversitario municipal junto a ti. Bienvenidos a esta última cápsula del año de matemática. Bienvenidos a disfrutar este último día del año y obviamente, como siempre, me acompaña el profesor Freddy Farías, para el cual pido un fuerte aplauso. Hola, muchas gracias Mari por esa presentación y qué gusto poder estar este último día con ustedes, este último día del año. Estamos muy alegres de este periodo que pudimos compartir, espero hayan aprendido muchas cosas y vamos a revisar esta última clasecita que nos falta para terminar uno de los últimos ejes temáticos. Y nuestra última clase es de probabilidades y vamos a empezar con conceptos básicos, ¿ya? Experimentos aleatorios. ¿Qué es un experimento aleatorio? Es un experimento que tiene más de un posible resultado. Acuérdense que existen dos experimentos: experimento determinístico, que uno siempre sabe el resultado, lo que va a pasar, y el experimento aleatorio, que uno no sabe lo que va a ocurrir. Entonces, esto depende del azar. Por ejemplo, lanzar una moneda, ¿sí? Algunas veces obtendremos cara y otras veces obtendremos sello. Por lo tanto, el resultado es incierto. No sabemos lo que va a ocurrir, no sabemos cómo va a caer la moneda. Así que ese sería un experimento aleatorio. Para que lo entiendan bien, por ejemplo, si yo coloco la tetera a hervir con agua, obviamente el agua lo que va a hacer es hervir. Eso sería un experimento determinístico. Yo sé lo que va a ocurrir, para que puedan diferenciar entre experimento determinístico y este, que es el que se usa en probabilidades, que es experimento aleatorio. Sigamos. Espacio muestral. Como estos experimentos aleatorios que nos comentaba Mari tienen más de un posible resultado, necesitamos tener claro cuáles son estos posibles resultados. Y a ese conjunto de los posibles resultados se le llama espacio muestral. Ejemplo, si lanzamos una moneda, ¿qué nos puede ocurrir? Nos puede salir cara y nos puede salir sello. Por lo tanto, nuestro espacio muestral sería cara-sello. Ejemplo 2. Mari. Por ejemplo, si lanzamos un dado, nuestros posibles resultados, este conjunto sería obtener 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Yo puedo obtener cualquiera de todos estos resultados y el conjunto de todos ellos es lo que nosotros llamamos espacio muestral. Muy bien. Hay precaución. Hay veces que uno escucha que cometen el error de el espacio muestral es 6. No, no es la cantidad, es cuáles son los elementos, los posibles resultados, ¿ya? Es todo el listado de los resultados. Porque a la cantidad de elementos se le llama cardinalidad del espacio muestral. Exactamente. Y en este caso no nos están preguntando por la cardinalidad, no nos están preguntando por el número de elementos que tiene, sino que solamente cuáles son los componentes del espacio muestral. Suceso. El suceso es un subconjunto del espacio muestral con una característica determinada. Por ejemplo, si yo voy a lanzar un dado, puedo a lo mejor obtener un número par. Obtener un número par es mi suceso, es lo que yo quiero conseguir, ¿ya? El experimento sería lanzar un dado y mi suceso o evento, que también se le llama así, es obtener un número par. Por lo tanto, el espacio muestral, todos los posibles resultados sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero nuestro suceso específico de obtener un número par, ¿cuáles serían los elementos ahí, Freddy? Muy bien, sería el 2, el 4 y el 6, los pares dentro de nuestro espacio muestral. Y por lo tanto, ese sería nuestro suceso. Súper. Regla de Laplace. Esta es la esencia máxima de las probabilidades. Es la regla fundamental. Si yo quiero calcular una probabilidad, se calcula como número de casos favorables partido por el número de casos totales. Ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de obtener este suceso, este número par, al lanzar un dado, yo tengo que pensar, ¿cuántos eran mis casos favorables? Y habíamos dicho que eran el 2, el 4 y el 6. Por lo tanto, teníamos 3 casos favorables. ¿Y cuáles eran nuestros casos totales? Todos los posibles resultados. Y ahí ese es nuestro espacio muestral. Eran el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Eran 6 elementos. Por eso que sería 3/6. Y como bien vemos ahí, esto puede estar simplificado, un medio, puede estar en decimal, 0,5, o se puede traspasar a porcentaje. La probabilidad siempre está entre dos valores, entre 0 y 1. No puede ir más allá del 0, más abajo, y no puede sobrepasar el 1. ¿Puede ser 0? Sí.
puede ser 0, porque dice que la probabilidad tiene que ser mayor o igual a 0. Igual también puede ser. Y también tiene que ser menor o igual a 1. O sea que siempre voy a tener estas fracciones o decimales entre 0 y 1 o visto en porcentaje entre 0 y 100%. ¿Ya? Ojo, cuando yo digo que la probabilidad es justo 0, se llama suceso imposible. Acuérdense, porque no puede ocurrir. ¿Ya? Entonces 0. Y cuando yo hablo de la probabilidad 1, es porque el suceso es seguro. Yo estoy 100% segura que va a ocurrir. ¿Ya? Sigamos. En los tipos de probabilidades tenemos la suma de probabilidades. ¿Qué es la suma de probabilidades? Cuando se produce, cuando va a ocurrir un evento A o un evento B. Dije O. El O está relacionado con la suma, con la unión de los eventos. Entonces, en el caso este de va a ocurrir un evento A o un evento B, el O, acuérdense que ustedes tienen que sumar. Y aquí yo veo dos posibilidades. Exacto. Por un lado, tenemos los sucesos excluyentes. ¿Ya? Los sucesos excluyentes son cuando no tienen elementos en común el suceso A con el suceso B. También eso quiere decir que si ocurre A, no puede ocurrir B. ¿Ya? Ojo con eso. Cuando estamos en este caso, en la probabilidad de A unido con B o A o B es lo mismo, es directamente sumar la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Y cuál es el otro caso, Mari? En los sucesos no excluyentes o no mutuamente excluyentes, también le llaman a veces, es cuando yo tengo un evento A y calculo la probabilidad de ese evento A o suceso y tengo la probabilidad de B y también calculo la probabilidad de B. Pero lo que pasa aquí es que el evento A y el evento B tienen elementos en común. Por lo tanto, cuando yo calculo las probabilidades y sumo esas dos probabilidades, hay elementos que sumé dos veces. Por lo tanto, como bien dice la fórmula, yo calculo la probabilidad de A, le sumo la probabilidad de B, pero recuerden que hay elementos que sumé dos veces. Entonces lo que tengo que hacer es restar la probabilidad de la intersección de ambos eventos, o sea, restarle la probabilidad de la cantidad de elementos que se repiten. Vamos a ver los ejemplos para que lo entiendan mejor. Freddy. Ejemplo de sucesos excluyentes. Acuérdense que aquí la idea es que no tienen elemento en común y eso se va a ver reflejado, pero eso es lo que uno se tiene que acordar. Al lanzar un dado, obtener un número menor a 3 o un número no menor a 4. No menor a 4. Ojo con eso. Entonces, primero nuestro experimento. Nuestro experimento es lanzar el dado. Espacio muestral, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Nuestro primer suceso favorable, obtener un número menor a 3. Cuando yo pienso en menor a 3, me sirve solamente el 1 y el 2. Cuando quiero un número no menor a 4, ¿qué es lo no menor a 4, Mari? No menor a 4 sería el 4 y los mayores, o sea, mayor o igual a 4 en el dado, que serían el 4, porque el 4 no es menor que 4, el 5 y el 6, que son los mayores. Ahí están los mayores o iguales a 4. Y ahí se fijan que no tenemos elementos en común. Los elementos que le sirven a A son distintos de los elementos que le sirven a B. Por lo tanto, si yo quiero calcular la probabilidad de la unión, simplemente sumo las probabilidades de cada uno de estos elementos. Entonces, calculo la probabilidad de A, dos casos favorables de 6, 2 sextos. Calculo la probabilidad de B, 3 casos favorables de 6, 3 sextos. Y los sumo directamente. Como tienen igual denominador, se conserva y se suma los de arriba. 5 sextos, probabilidad de A unido con B o A o B. Recuerden, el O es suma. Vamos al siguiente ejemplo. Un ejemplo de suceso no excluyente, o sea, cuando existen elementos en común. Dice, al lanzar un dado, obtener un número par o divisor del 6. O, dije O, acuérdense, ¿qué tenemos que hacer? Sumar. Vamos al ejemplo. El espacio muestral, que también se representa por omega, un símbolo de una letra griega, ya para que no se vayan a confundir si es que les aparece por si acaso en la prueba. El espacio muestral sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Por qué? Porque estamos lanzando un dado. Luego tenemos el evento o suceso de un número par. Los números pares en este dado son el 2, el 4 y el 6. Y el otro evento o suceso sería el divisor de 6. ¿Cuáles son los divisores de 6? ¿Freddy? Los divisores de 6
son todos los números que dividen al 6 en forma exacta. Entonces yo tengo que ir revisando aquí, muchas veces se olvidan o del 1 o del 6. Así que usted vaya mirando su espacio muestral y vaya ahí ordenadito revisando. El 1, ¿divide en forma exacta al 6? Sí. El 2, ¿divide en forma exacta al 6? Sí. El 3 también. El 4 no. El 5 no. Y el 6 sí. Por lo tanto, tenemos 4 elementos que sirven en el suceso B. Pero, ¿qué tengo que notar ahí, Mari? Aparte de que en el suceso B, cuando yo saco el 1, 2, 3 y 6, acuérdense que esto también, dos números multiplicados me tienen que dar el 6. O sea, el 1 y el 6, 1 por 6 es 6, y el 2 por 3 también me da 6. Esa también es otra manera de sacar los divisores de 6. Ahora lo que tengo que hacer es ver si tienen elementos en común, porque estábamos hablando de sucesos no excluyentes. Pero ojo con esto. En el ejercicio no les van a decir que son sucesos no excluyentes, se van a tener que dar cuenta solitos o solitas, ¿ya? Entonces, vieron el número par, 2, 4, 6, vieron el divisor de 6, 1, 2, 3, 6, y yo veo que existen elementos en común. El 2 y el 6 se están repitiendo, por lo tanto, cuando yo calculo las probabilidades, los voy a sumar 2 veces. ¿Cómo sería entonces? La probabilidad de A unión B, que es lo mismo que la probabilidad de A o B. ¿Qué tengo que hacer? Sumar ambas probabilidades de ambos sucesos, la probabilidad de A más la probabilidad de B, pero recuerden que aquí tenemos que restarle la probabilidad de la intersección, o sea, de los elementos que se repiten, ¿ya? ¿Cómo nos quedaría? La probabilidad de A son 3 elementos de 6, que es el espacio muestral, ¿ya? 3 de 6. La probabilidad de B, que eran 4 elementos, el 1, 2, 3, 6, dividido en 6 porque son los elementos del espacio muestral. Pero habían 2 elementos que se repetían de estos 6 que hay en el espacio muestral. El 2 y el 6 se repetían, así que 2 elementos de 6. Les resto esos 2 de 6. Me quedaría 3 más 4, sería 7, menos 2, 5, y como tienen igual denominador, conservo el 6. 5 sextos sería la probabilidad completa. Muy bien, ahora tenemos otro tipo de probabilidad, que es cuando tenemos el producto de probabilidades. Acá son enunciados relacionados con la I, pero ¿en qué sentido relacionados con la I? En que acá debe ocurrir primero el suceso A y después debe ocurrir el suceso B. ¿Ya? Ojo con eso, tiene que tener un orden. Si no viene un orden impuesto, usted tiene que pensar en las dos posibilidades, el A primero y después el B, o el B primero y después el A. ¿Ya? Ojo con eso. Acá reconocemos dos tipos. Primero, los sucesos independientes. Los sucesos independientes es cuando la ocurrencia del primero no afecta en nada a la ocurrencia del segundo. Por ejemplo, si lanzo un dado, no va a afectar en cuando lance un segundo dado. Pero si yo extraigo elementos y yo me los quedo, sí afectaría. Por lo tanto, aquí muchas veces va a aparecer la palabra de con reposición, para que usted devuelva los elementos y no afecte en nada. Cuando tenemos estos sucesos independientes, la probabilidad de A y B, o intersectado con este B, se calcula como la probabilidad de A por B. ¿Ya? Cuando es primero esto y segundo lo otro, es multiplicar P de A por P de B. ¿Y el otro caso, Mari? Tenemos los sucesos dependientes. ¿Qué significa esto? Que el suceso B va a depender de la ocurrencia del suceso A. ¿Ya? Entonces, yo calculo el suceso A, la probabilidad del suceso A, pero para calcular la probabilidad de B, tengo que ver bien qué es lo que ocurrió antes con el A. Aquí una palabra o frase pequeñita muy común en los ejercicios es sin reposición. Significa que si yo tengo, por ejemplo, pelotitas por ahí y voy a sacar alguna, no la devuelvo a la urna, me la quedo. O sea, extraigo elementos y me los quedo. No los devuelvo. Eso significa sin reposición, ¿ya? Entonces, en los sucesos dependientes es sin reposición. ¿Y cómo se calcula? Bueno, la fórmula dice que si la probabilidad de A y B, recuerden que la I tiene que ver con la multiplicación, es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que ocurrió A. Ese slash que aparece en la fórmula significa B dado A, ¿ya? La probabilidad de B, dado que ya ocurrió A. Veamos ejemplos para que quede mucho más claro. El ejemplo de sucesos independientes.
Dice, al extraer dos cartas con reposición del naipe inglés, determine la probabilidad de obtener primero un trébol y luego un diamante. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ver en las cartas de naipe inglés, ¿cuántas cartas hay en total? Hay 52 cartas, si no me equivoco, ya sacando los dos jokers del naipe inglés. Entonces, tengo esas 52 cartas. Pero en esas 52 cartas yo tengo 4 pintas, 13 trébol, 13 pica, 13 diamantes y 13 corazones. Entonces me piden a mí la probabilidad de obtener un trébol y luego obtener un diamante. Ojo con esto. Un error común que se comete aquí es que porque me dicen que tengo que obtener un trébol, arriba en el numerador le colocan 1. Porque como quiero un trébol es 1. No. Ustedes tienen que ver cuáles son todos esos casos favorables de obtener un trébol. ¿Cuáles son todas mis posibilidades de obtener un trébol? Freddy, ¿cuántos tréboles habían en el naipe inglés? 13 habías dicho tú. Así que tenemos 13 elementos favorables del total de naipes que tenemos, que son 52. Exactamente. Y aquí viene lo que habíamos comentado. Habíamos dicho con reposición. Por lo tanto, yo tomé la carta, saqué mi trébol, pero lo devuelvo. Por lo tanto, en el naipe vuelven a estar el total de cartas. Por lo tanto, ahora para multiplicar y ver cuál es la probabilidad de sacar diamante, vuelvo a tener 13 de las 52. Ahí nos fijamos que podemos simplificar, ¿cierto, Mari? Sí, es mucho más conveniente simplificar al tiro para no tener que multiplicar 13 por 13 y 52 por 52 y obtener números muy grandes. Entonces simplifico al tiro, 13 52 un cuarto, 13 52 un cuarto y multiplico un cuarto por un cuarto. Recordar, multiplicar es hacia el lado, no cruzado, hacia el lado. 1 por 1, 1, 4 por 4, 16 y listo, obtengo la probabilidad de obtener un trébol y un diamante. Vamos al siguiente ejemplo. Ahora tenemos sucesos dependientes. Al extraer dos cartas sin reposición, ¿ya? Me quedo con la carta que saqué al principio, determina la probabilidad de obtener primero un trébol y luego un diamante. Entonces, esa primero y al tiro pensar en multiplicar. Entonces, la fórmula va a ser trébol y diamante, dado que saqué este trébol. Entonces, ¿cómo nos quedaría esto, María, ahora al calcular? Bueno, veo el naipe completo, son 52 cartas, y obtengo la probabilidad de obtener un trébol. Recuerden, no es 1, es ¿cuántos trébol hay? Hay 13. Entonces, 13 de 52, esa es mi probabilidad de obtener un trébol. Pero luego me preguntan por la probabilidad de sacar un diamante, dado que ya obtuve un trébol. Recuerden, de esos 13 trébol, yo saqué uno y me lo quedé. No lo devolví. Por lo tanto, ya no hay 52 cartas en total, ¿cierto, Freddy? Exactamente. Ahora solamente quedan 51. Y mis casos favorables cambiaron. Como yo tengo un trébol en la mano, siguen estando los 13 diamantes. Por lo tanto, tengo 13 casos favorables, pero de 51 cartas solamente. Así que ojo ahí con los detalles. Ese dado para este tipo de ejercicio es solamente que usted se fije en eso. Cómo cambió los casos totales y los casos favorables según lo que usted obtuvo en un principio. Ojo, que aquí en este caso bajaron los casos totales, ¿cierto? Porque ya no habían 52 cartas, habían 51, ya que yo saqué un trébol. Pero si en el otro caso, Freddy, en otro ejemplo me hubiesen pedido la probabilidad de sacar trébol, dado que obtuve trébol, hubiesen cambiado ambos, ¿cierto? Exactamente. Muy buena pregunta, Mari. Muy buena acotación. ¿Por qué? Porque como me quedé con un trébol, tengo menos casos favorables. Ya no están los 13 trébol en la baraja. Solamente quedarían 12 de las 51 cartas que están quedando. Así que ojo con eso. No solamente puede cambiar el de abajo. Dependiendo de las condiciones, también puede cambiar el de arriba. Exacto. Sigamos. Ahora, lo mismo que había comentado María antes, podemos simplificar. Siempre tratamos de simplificar antes de multiplicar para no tener números gigantes que después nos cuesta mucho encontrar la alternativa. Simplificamos un cuarto, el 13 con el 51 no se pueden, ni cruzado tampoco, y se multiplica hacia el lado. 1 por 13, 13, 4 por 51, 204. 13, 204 avos. El último ejercicio dice así. Se tienen dos urnas, la primera con 7 fichas rojas y 3 negras, la segunda con 2 rojas y 6 negras. Al extraer una ficha de cada una, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 fichas iguales? 2 fichas iguales. Y ahí yo me fijo, no hay un O, no hay un I. Entonces, ¿qué significa esto? Chiquillo, tips. El I siempre está escondido.
Cada vez que me digan dos iguales, me están diciendo y, porque yo quiero obtener roja y roja. O tal vez podría ser negra y negra. Yo quiero las dos fichas iguales. Por lo tanto, esto me quedaría de la siguiente manera. Tengo en la primera urna 10 fichas totales y en la segunda un total de 8. Al obtener la probabilidad de roja en la primera, ¿cómo me quedaría, Freddy? Entonces aquí nos fijamos que, como bien había dicho Mari, pueden ser las dos rojas o las dos negras. Voy a tener multiplicación. Cuando pienso en las dos rojas, tiene que ser roja y roja. O voy a tener suma, negra y negra. Entonces, roja y roja, multiplico. Probabilidad de roja en la primera urna. Tengo 7 casos favorables de un total de 10. Por roja en la segunda urna, tengo 2 casos favorables de un total de 8. ¿Y cómo nos quedaría la parte de negras, Mari? Voy a la primera urna nuevamente y digo, ¿cuántas fichas negras hay? 1, 2, 3. ¿De cuántas en total? De 10. Y multiplico. En la otra urna, probabilidad de obtener negra serían 2, 4, 6. 6 fichas negras de un total de 8. Así que roja y roja, multiplico, negra y negra, multiplico. Y luego esos resultados los sumo. Nos quedaría 2 octavos lo puedo simplificar en un cuarto, 6 octavos lo puedo simplificar por 3 cuartos y multiplico 7 por 1, 7, 10 por 4, 40, 3 por 3, 9, 10 por 4, 40. Y al obtener denominadores iguales puedo sumar así tal cual, 7 más 9, nos quedaría 16 dividido en 40. Así que ahí está la respuesta. Se fijan, ahí tuvimos un ejercicio donde no aparecía ni la O ni la I, pero uno, al pensar cuáles son las situaciones que me sirven, ahí uno termina mencionando las I y las O, ¿ya? Y ahí uno puede desarrollar el ejercicio. Cuando es primero I, segundo, multiplicar, y el O, sumar. Vamos a probabilidad condicionada ahora. La probabilidad condicional o condicionada corresponde a la probabilidad de que ocurra el suceso A, dado que se sabe que ya ocurrió B, ¿ya? Aquí se escribe, relacionado con lo que habíamos calculado antes, P de A dado B, ¿ya? Esto les puede salir calcular la probabilidad de A dado que ocurrió B. Les puede salir mencionado que sabiendo que ocurrió B determina la probabilidad de A, o si ocurrió B determina la probabilidad de A. Son puras cosas así, pero siempre está la condición de por medio. Esto se calcula como la probabilidad de que ocurran las dos cosas simultáneamente, que ocurra A y B, partido por la probabilidad de la segunda, la condición, probabilidad de B, ¿ya? Esa es la idea. Aprendérselo de esa forma, porque si yo me aprendo con A y B, de repente no voy a entender un ejercicio. Si quiero la probabilidad de A dado B, las dos cosas juntas, partido por la probabilidad de la segunda. Ejemplo para esto, dice, en un liceo hay 85 alumnos en cuarto medio, de los cuales 40 están en el cuarto A y el resto en el cuarto B. Si en total hay 35 hombres, de los cuales 18 están en el cuarto B, al sacar un alumno al azar, ¿cuál es la probabilidad de? Y aquí tengo dos preguntitas. Ojo, cuando en el enunciado hay muchos datos, tenemos 2 cursos y también tenemos hombre y mujer, tenemos dos situaciones, 2 cursos y hombre-mujer, 2 géneros. Por lo tanto, esto lo tengo que ordenar en una tabla de doble entrada, se llaman. Tabla de doble entrada, ¿por qué? Porque hay 2 situaciones, ¿ya? Por una parte el cuarto A y el cuarto B y por la otra hombres y mujeres. Vuelvo a ordenar y coloco los totales. 85 alumnos en total, de los cuales 40 estaban en el A, ahí está, total de la 40, y el resto en el cuarto B. Calculo cuánto me falta para llegar a 85, me faltan 45, y decía que en total hay 35 hombres, así que en el total de hombres también coloco 35, de los cuales 18 están en el cuarto B. 18 hombres están en el cuarto B. Lo que está en negro en la tabla son los datos que ya me daban en el enunciado. Y lo que está en rojo es lo que yo tengo que calcular para que me dé la suma hacia abajo y la suma hacia el lado. 17 más 18 me da 35, 17 más 23 me da 40, 23 más 27 me dan 50, 18 más 27, 45. Y los dos, la última columna y la última fila, me tienen que dar el total, que en este caso era 85 alumnos. Primer ejemplo dice,
Obtener una mujer y que sea del cuarto A. En este caso, yo quiero que ocurran las dos cosas. Quiero obtener una mujer y que esa mujer esté en el cuarto A. Por lo tanto, voy a la tabla, veo mujeres, cuarto A, mujeres y cuarto A, intersecto mujeres y cuarto A. ¿Y cuántas serían, Freddy? Serían 23 mujeres las que son justo del cuarto A. ¿Ya? Ojo con eso. Es como que estamos clasificando más nuestros casos favorables. Por lo tanto, son solamente 23 casos favorables, pero seguimos sacando al alumno del total del curso. Ojo con eso, que muchas veces se comete un error ahí. ¿Ya? 23 de los 85. Estamos sacando un alumno del curso. Y en nuestro siguiente ejemplo, Freddy, en nuestra siguiente pregunta. Obtener una mujer sabiendo que el alumno es del cuarto A. Ya tenemos esa condición. O sea, ahí esa es condicional. Probabilidad de mujer dado que es del cuarto A. ¿Cómo calculábamos eso? Era que fuera mujer y del cuarto A, como lo que habíamos hecho recién, partido por la probabilidad de la segunda, de la condición. Probabilidad de que sea un alumno del cuarto A. ¿Cómo nos quedaría esto, Mari? Bueno, nos quedaría la probabilidad de mujer y cuarto A. Ya lo habíamos obtenido en la pregunta anterior, 23 de 85. Mujeres y cuarto A, intersecto, hay 23 de 85. Y probabilidad de que sea del cuarto A, yo veo cuántos hay en total en el cuarto A. Hay 40. ¿De cuántos en total? De 85. Y me queda una división de fracciones. ¿Cómo se hace la división de fracciones? La primera fracción se queda igual y en vez de dividir multiplico e invierto la segunda fracción. Me quedaría 23 85avos por 85 40avos. Entonces finalmente, Freddy, ¿me queda? Ahí podemos simplificar 85 con 85 y nos queda 23 40avos. Esto nos sirve para reforzar la fórmula, pero hay algunos casos que se puede hacer mucho más rápido, ¿ya? Cuando usted pueda, haga el camino corto. Si yo ya sé que es del cuarto A, ¿ya? Vamos a tomar una opción B, una opción 2, para hacerlo más rápido. Si yo ya sé que es del cuarto A, mi conjunto, mis casos totales se reducen a solo el cuarto A. ¿Ya? Entonces eso lo vemos reflejado ahí. Por lo tanto, ya no tengo 85 casos totales, tengo solamente 40 casos totales. Y ya que ya sé que es del cuarto A, ¿qué es lo que me piden obtener? ¿Qué es lo que me piden obtener, Mari? Una mujer que sea del cuarto A, porque solamente del cuarto A estamos mirando. Por lo tanto, voy a ver cuántas mujeres hay en el cuarto A y hay 23. Y obtengo inmediatamente el resultado sin necesidad de la fórmula. Hay veces que los ejercicios están más complejos y tengo que usar la fórmula, pero en este caso era bastante sencillo al ordenar los datos en la tabla. Así que me quedan 23 mujeres del cuarto A de 40. 23 40avos sería el resultado final. Y eso sería todo por hoy, deseándoles que pasen una linda fiesta de fin de año, que tengan un muy buen año 2021, que todas las penas y dificultades se queden en este año 2020 y no nos sigan acompañando. Lamento profundamente todas las pérdidas que se tuvieron en el año 2020, esperemos que en el 2021 no siga pasando. Chiquillos, cuídense, no salgan si no es necesario de sus casas, por favor, ¿ya? Porque esto se tiene que parar, se tiene que detener. Así que a cuidarse y que tengan una linda fiesta de fin de año en familia y en casa. Freddy. Me despido de todos ustedes, muchachos. Un gusto haber podido compartir este tiempo. Como bien decía Mari, cuidarse. Ya todos nos tenemos que tratar de cuidar para que esto se pueda acabar lo más pronto posible. Nos vemos, que estén muy bien, disfruten su familia, disfruten sus amigos. Adiós, hasta una nueva oportunidad. Tal vez hasta un nuevo año. Puede ser. Cuídense mucho. Adiós. Chao, chao.